Ya algunas semanas ya en los primeros dos versículos de la primera carta a Pedro, y bueno, hoy vamos a avanzar un poquito más y con la ayuda de Dios. Pero bueno, la carta de Pedro, ¿quién escribe la carta de Pedro? Pedro, ¿no? Esa es una respuesta sencilla, Pedro. Que bueno, a veces se confunde porque, por ejemplo, la carta a Timoteo, ¿no? No la escribe, o sea, no necesariamente el nombre es de quien la escribió, ¿no? La carta a Timoteo la escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Y la carta de Pedro, pues bueno, él sí la escribe. ¿Dirigida a quién? ¿Te acuerdas? ¿A quién dirige la carta? A los expatriados que están en la dispersión. Pedro dirige esa carta a los expatriados dispersos, pero como hemos estudiado, expatriados, pero elegidos por Dios, ¿no? Elegidos, nuestra identidad está en el Señor, nuestra identidad está en esa elección que el Señor hizo sobre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a releer estos primeros dos versículos y vamos a seguir leyendo un poquito más hacia adelante. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicados en ustedes, ¿no? La semana pasada estudiábamos justamente esto: somos elegidos para obedecer. La elección del Señor tiene un fruto y esa es la obediencia. Y vamos a ampliar hoy un poquito al respecto, pero bueno, vamos a leer versículos 3 y 4 que dice así. Te estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, ¿no? Hemos visto o estamos leyendo en el versículo 3 esta gran alabanza que el apóstol Pedro da al Señor, ¿no? Y que hace partícipes a todos aquellos que están leyendo la carta. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como un resultado de lo que acaba de enseñar o de lo que acaba de escribir en los primeros dos versículos. Pero antes de entrar a este punto, es importante considerar algo más con respecto al versículo 2. Dice así, que es el Señor nos eligió según su previo conocimiento por la obra santificadora, ¿no? Para santidad. Estudiamos Efesios, etcétera, aquellas obras que el Señor preparó para que nosotros anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo, para obedecer, para obediencia, como decíamos. Y hay una frase importante en este versículo que dice: y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. Y ser rociados con su sangre. Esto es una metáfora, no está hablando que tal cual físicamente estamos siendo rociados, no de una manera material, vamos a decir, ¿no? Pero ¿qué significa esto de ser rociados, no? Los elegidos por el Señor aún
no todavía, hasta que llegue la glorificación, no estamos a la altura de la santificación o de la santidad de Dios, ¿no? Si bien buscamos obedecer al Señor, buscamos ser santificados, como hemos dicho, como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, pero esta santificación aún y esta obediencia no son perfectas, ¿no? Nosotros, a través de la sangre de Cristo, entonces, ¿no? O de esta, como mencionan algunos comentaristas, de esta aspersión en la sangre de Cristo, se nos proporciona la limpieza de nuestros pecados, ¿no? No es algo como también lo hemos mencionado, no es algo en lo que haya mérito humano, sino se proporciona limpieza del pecado a través de la, como decíamos, de la aspersión o este rocío de la sangre de nuestro Señor sobre nosotros. ¿De qué se trata esto? Pues bueno, hay varias circunstancias, por lo menos 3 circunstancias en el Antiguo Testamento donde se rociaba la sangre, ¿no? Sobre las personas, ¿no? No solamente sobre el altar, no solamente en algunos otros lugares, sino específicamente en las circunstancias, no vamos, sobre las personas, quiero decir, ¿no? No vamos a estudiar estas 3 circunstancias o motivos por los cuales era rociado, solamente se los voy a mencionar, pero sí vamos a uno de ellos a tenerlo más claro para poder entender este versículo. ¿En qué partes de la Biblia se menciona esto del rocío de la sangre sobre las personas? Una es en Éxodo 24, que es el versículo que hoy vamos a estudiar, donde se refiere al establecimiento del pacto con Moisés, del pacto entre Moisés y Dios, el pueblo de Israel, allí en el Sinaí, ¿no? Otro momento donde es rociado es en la ordenación de Aarón y sus hijos, del sacerdocio, ¿no? Cuando los sacerdotes, o particularmente Aarón y sus hijos, fueron ordenados y llamados para el sacerdocio, fue rociada sangre sobre ellos, ¿no? Es importante también considerarlo, aunque no vamos a ahondar, esta cuestión de el llamado al sacerdocio. Esto está en Éxodo 29, versículo 21. Y bueno, en otros momentos, en la ceremonia de purificación de un leproso, ¿no? De un leproso que había sido sanado, había sido purificado. Bueno, también pasa esto. Esto está en Levítico 14, versículos del 6 al 7. Donde nos vamos a centrar hoy, como decíamos, es en esto que pasó en Éxodo 24, ¿no? Este acontecimiento es importante, ¿no? Tan importante que la carta a los hebreos lo menciona esta situación que se dio en Éxodo 24, y en otro momento, aunque no lo menciona directamente, sí lo alude, sí describe un poco esto que pasó. Esto está en Hebreos 9, 19 y Hebreos 12, ¿no? Vamos a Éxodo 24 para leer qué pasó en este momento en el que es rociada la sangre. Vamos desde el versículo 1, repito, para poder tener un buen contexto de lo que estamos hablando. Éxodo 24, vamos a leer desde el versículo 1, te leo la Nueva Biblia de las Américas, y dice así: Entonces Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel adorarán desde lejos, ¿no? Le está hablando Dios a Moisés, diciéndole que vengan, ¿no? Algunos, Aarón, sus hijos y parte de los ancianos de Israel, que ellos desde lejos iban a estar adorando. Dice el versículo 2: Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, solamente Moisés. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Desde este momento nosotros podemos ver una actitud de obediencia, una actitud, vamos a decir, cooperadora del pueblo hacia la voluntad de Dios. Ellos dicen: vamos a hacer todas las palabras, vamos a cumplir todo lo que el Señor nos ha dicho. Y dice el versículo 4:
Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas para las 12 tribus de Israel. Moisés levanta un altar, ¿no? Y dice el versículo 5: y envió a jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos y sacrificios, y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Se establece un sacrificio, ¿no? Se levanta un altar para hacer un sacrificio. Recuerda también que esta cuestión de los sacrificios, o cuando hay un derramamiento de sangre, se alude o se sabe que es un pacto, ¿no? Los pactos en el Antiguo Testamento eran sellados con sangre, ¿no? Así que en este momento se hacen estos holocaustos, estos sacrificios como ofrenda, dice aquí, de paz al Señor. Y dice el versículo 6: Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Trata de imaginarte un poco físicamente lo que está pasando ahí. Toma la sangre de los holocaustos y la pone en algunas vasijas. La mitad de la sangre la rocía sobre el altar. Entonces, hasta este momento hay dos lugares donde hay sangre: unas vasijas y expresamente sobre el altar, ¿no? Y después dice el versículo 7: luego tomó el libro del pacto. Acuérdate, el pacto, todo lo que estamos viendo con respecto a la sangre. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Una vez más, el pueblo de Israel dispuesto a venir obedientes delante del Señor, ¿no? Hay una actitud de obediencia de parte del pueblo. Dice el versículo 8: entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Moisés cuando rocía al pueblo? Dice versículo 8: entonces Moisés tomó la sangre, esa sangre que tenía en las vasijas, ¿no? Recuerda, hay sangre en el altar, sangre en las vasijas, y después la rocía sobre el pueblo y dice: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. Está hablando de un pacto del Señor con su pueblo, con ustedes, según todas estas palabras, ¿no? El Señor está sellando, repito, un pacto para con el pueblo. Esta aspersión, ¿no?, de la sangre de estos holocaustos sobre el pueblo estaba hablando, repito, de una actitud obediente, o sellar ese pacto de obediencia del pueblo. Decíamos hace unos minutos, nuestra obediencia, nuestra santidad hoy no son perfectas. Queremos obedecer como hijos de Dios, lo estudiábamos la semana pasada. Buscamos obedecer al Señor, buscamos vivir una vida en santidad de acuerdo al Señor, pero Dios sabe que esta intención de obedecerlo es limitada, ¿no? Veíamos lo que decía también el apóstol Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará? Hay una ley en mí que buscando hacer lo bueno, no lo logro, ¿no? Queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Entonces, para eso necesitamos no nuestra buena intención, no solo nuestra buena intención, sino la sangre del Señor, la sangre de nuestro Señor, la aspersión de la sangre de Jesús sobre nosotros logra estas mismas cosas que en el pueblo de Israel. Primero, formar un pacto, ya no ese antiguo pacto, ahora un nuevo pacto. Somos ordenados sacerdotes. Veíamos que con Aarón, ¿no?, para la ordenación de sacerdotes, dice Pedro también que Dios nos llamó y ahora somos reyes y sacerdotes, ¿no? Se rociaba sobre el pueblo como obediencia, ¿no?, para formar este pacto de obediencia. Cuando son ordenados sacerdotes también se daba esta aspersión de la sangre, y finalmente somos limpiados de nuestra corrupción y pecado.
Cada uno de ellos es nuestro a través de la obra de Jesús en la cruz. La obra de Jesús en la cruz, la sangre de Jesús en la cruz nos limpia de todo pecado, ¿no? Repito, no solamente nuestra intención de hacerlo. No podemos, es el problema que tenían, también estudiábamos la semana pasada, aquellas personas que pretendían cumplir la ley y decían incluso haberla cumplido, ¿no? Pero sin embargo no era cierto, no la habían cumplido y nadie a través de la ley podría ser salvo, ¿no? Así nosotros no podemos decir que nosotros solos podemos presentar una obediencia perfecta delante de nuestro Señor, sino es solamente a través de Jesucristo. A través de este nuevo pacto el Señor nos declara justos, ¿no? Repito, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. O sea, nuestra obediencia y nuestra santidad está basada en nuestro Señor, en el sacrificio de nuestro Señor. La sangre rociada sobre el altar de Dios simboliza de parte de Dios ese pacto de perdonar al pueblo, ese pacto de perdonarnos. En Cristo hay perdón de pecados. Y el sello de ese compromiso del Señor de otorgar perdón a su pueblo es la sangre de Cristo, ¿no? Este compromiso de perdonar al pueblo fue cumplido por completo en la muerte expiatoria de Jesucristo, ¿no? En esta muerte tomando nuestro lugar, ¿no? Y la sangre rociada sobre el pueblo, acuérdate, hay sangre sobre el altar. Esta sangre sobre el altar simboliza el compromiso de Dios de perdonar, y la sangre rociada sobre el pueblo simboliza la intención de obedecer, la intención del pueblo de obedecer la ley de Dios. Un pacto tiene dos firmantes, vamos a decir: Dios y el pueblo. Dios dando provisión a través de su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, y nosotros, su sangre sobre nosotros, declara también nuestra intención de obedecer al Señor, ¿no? Que se cumple plenamente cuando tú y yo, como hijos de Dios, buscamos andar en el Espíritu y obedecer la palabra de nuestro Señor. Eso es a lo que se refiere este rocío de la sangre sobre nosotros, ¿no? No es una cuestión literal, sino está hablando y está buscando este sentido del viejo pacto, pero ahora también en el nuevo pacto. Vamos por favor a primera carta de Juan 2. Vamos a leer también desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Esta intención de obedecer la ley de Dios, este deseo vamos a decir, de este sello puesto en nosotros, nuestra parte del pacto es buscar obedecer al Señor. Dice versículo 1, 1 de Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, ¿no? Y si alguien peca, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Como decíamos, no tenemos hoy la obediencia perfecta. No estamos plenos en ese sentido, ¿no? No estamos plenos. Pero el apóstol Juan nos dice: estas cosas se las he escrito para que no peques. Pero sabe nuestra condición, ¿no? La Biblia dice que Dios se acuerda de que somos polvo, ¿no? Si alguien peca, tenemos un abogado, ¿no? El Señor nos envía un abogado, su compromiso de perdonarnos a través de Jesucristo, ¿no? Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? No llegamos delante del Señor para obtener su perdón a través de: sí, Señor, ahora sí te voy a obedecer, ahora sí mis muchas ganas, ahora sí lo que hice en el pasado, ¿no? Sino a través de nuestro abogado, que es Jesucristo, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo el justo. Versículo 2 dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, ¿no? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.
En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. ¿Qué dice el versículo 3? En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que alguien conoce al Señor? Aquel que guarda sus mandamientos, ¿no? Dice la Biblia, por sus frutos los conoces, ¿no? No es un fruto perfecto, como decíamos. Necesitamos la sangre del Señor Jesucristo sobre nosotros, pero sí hay un amor por la voluntad de Dios, pero sí hay un deseo por obedecer al Señor, ¿no? Versículo 4, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él, ¿no? Nadie puede decir que conoce al Señor y no guardar sus mandamientos y no buscar tener esa parte del pacto, vamos a decir, ¿no? Señor, tú me ofreces tu perdón, pero yo tengo toda la intención y el compromiso de obedecerte, de obedecer tu voluntad, ¿no? Si yo digo que conozco al Señor, pero no hago esto, dice aquí, palabras fuertes, es un mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos? Usando las propias palabras del texto. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Porque guardamos su palabra. Y guardar su palabra no necesariamente es guardarla en un cajón, ¿no? Guardarla, tenerla resguardada, sino vivir día a día, ¿no? Lo que dice su palabra. Estos son los que se han perfeccionado en el amor de Dios, ¿no? Versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Otra vez, la cuestión de la obediencia, la intención de la obediencia, andar como nuestro Señor. Es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? Es la misma moneda, pero tiene sol y águila. En esto es como una moneda, ¿no? Donde de un lado está la salvación y en otro lado está la obediencia. La obediencia, ¿no? Las dos caras de este pacto es, repito, la salvación puesta por nuestro Señor, pero también la obediencia, ¿no? Dice John MacArthur, te voy a leer lo que dice él literalmente, dice, como resultado de la elección divina, los hijos de Dios reciben salvación del pecado. Estuvimos estudiando la elección, ¿no? Como resultados de la elección divina, los hijos de Dios reciben salvación del pecado y tienen el afán de obedecerle. Queremos obedecerlo. El producto de la elección es que nosotros buscamos obedecerle. Dice aquí, y Él promete perdonarlo cuando no lo hace, ¿no? En el Señor tenemos abogado, ¿no? Abogado tenemos. El Señor promete perdón. Dice ahí en Romanos que si aún siendo enemigos, el Señor nos dio provisión de perdón, cuánto más que ya somos sus hijos, no habrá perdón de pecados para nosotros. El Señor ofrece perdonar nuestros pecados, ¿no? Pero sigue diciendo John MacArthur, la misma sangre de Jesucristo que selló el nuevo pacto sigue limpiando espiritualmente los pecados de los cristianos cuando estos no obedecen. Y por supuesto esto no es un pretexto para desobedecer, ¿no? Por supuesto esto no es una razón para, entonces voy a hacer tal o cual cosa, finalmente el Señor me perdona. Un hijo de Dios no pensaría así. Un hijo de Dios real busca hacer la voluntad de su Padre. Esto les escribo para que no peques. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. El Señor promete perdón de pecados y nosotros buscamos obedecer al Señor. Y dice ahí, finalmente en este versículo, dice, y obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. Que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. El resultado de la elección del Señor por su
preconocimiento de este fruto de santificación en nuestras vidas, de este fruto de obediencia, ¿no? Es ante nosotros gracia, ¿no? La gracia, tú sabes, es un regalo no merecido, pero si nos vamos a un sentido más amplio de la gracia, es la influencia de Dios en mi corazón, la influencia de Dios en mi vida, ¿no? ¿No? Esa influencia sea multiplicada en ti, y la paz, ¿no? La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Pueden estar pasando muchas cosas alrededor de nosotros, ¿no? Enfermedades, guerras, situaciones difíciles, porque la paz para un hijo de Dios no está afincada en la ausencia de problemas, ¿no? A veces creemos es eso. Señor, si tú prometes paz, ¿y por qué entonces tengo este problema? ¿Y por qué esta situación en el trabajo? ¿Y por qué esta situación en casa? Si tú dices que me das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que el Señor nos da, dice también el Señor, no la doy como el mundo la da. ¿Qué es la paz para nosotros? Finalmente la paz es la reconciliación con nuestro Creador. No es que no vaya a haber problemas, es que a pesar de los problemas, al yo saber que estoy reconciliado con Dios, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesito si tengo paz para con Dios? Si tengo la provisión de paz. Entonces, ¿qué produce el saber? Lo hemos mencionado en otras ocasiones. ¿Qué es lo que produce que el Señor me eligió? Para los hijos de Dios no nos produce un conflicto, ¿no? Para los hijos de Dios nos produce gracia y nos produce paz, ¿no? Paz. No depende de mis fuerzas. Veíamos en Romanos, no es de quien quiere ni de quien corre, sino es Dios el que tiene misericordia. Depende de Dios, depende de su misericordia, depende todo de Él. Así que, hermano, puedes tener paz si tú puedes tener esa reconciliación con el Señor. Pueden estar pasando mil cosas alrededor, ¿no? Pueden pasar mil cosas. Yo he visto, y esperemos que nosotros seamos de esas personas, ¿no? De pronto gente que sobresale, por ejemplo en el metro, ¿no? Yo me acuerdo que una vez íbamos en el metro y ahí todos apretados en una hora pico y ni siquiera te puedes agarrar, ya sabes de lo que estoy hablando. Y pues la mayoría de las personas no tiene un rostro amable, ¿no? Más bien están incómodos, ya se quieren bajar, quieren llegar a casa, etcétera, ¿no? Pero en algunas ocasiones de repente ves a alguien tomado ahí de donde puede pescarse y con una sonrisa en el rostro, ¿no? Y sobresale, ¿no? Dices, ¿por qué está tan contento si vamos todos, parecemos aquí sardinas, ¿no? No sé particularmente esa persona, pero es lo que un hijo de Dios tendría que reflejar todos los días, ¿no? En el metro o en las situaciones difíciles, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, ¿no? Sabemos que tenemos paz para con nuestro Señor, que Él me eligió inmerecidamente, ¿no? Y cuando termine todo esto, lo voy a ver, ¿no? Él es mi herencia y voy a estar con Él, ¿no? Esto nos da gozo, esto nos da paz, esto le da propósito aún a los problemas, ¿no? Sin duda nos dolemos, ¿no? Nos dolemos, hay situaciones difíciles, hay situaciones que nos duelen, ¿no? Y eso es normal, ¿no? La aflicción, lo hemos estudiado en Nehemías, ¿no? Nehemías pasó un momento antes de ir con el rey de aflicción en su corazón. Si bien tenemos esa aflicción, podemos tener esa aflicción, no es malo tenerla, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza aún en medio de la aflicción, porque hemos sido elegidos inmerecidamente y por la misericordia de nuestro Señor. Amén. Sigue diciendo el texto, 1 de Pedro, ahora vamos al versículo 3 y versículos 4, que dice así: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Para obtener una herencia,
es de lo que hablábamos. Algo que no se corrompe, algo que no se mancha, algo que no se marchita y que, ¿sabes qué?, está preparado para nosotros, ¿no? Que está preparado para ti. Decía el Señor Jesús: voy a preparar lugar para ustedes, ¿no? Voy a preparar lugar. Si así no fuera, ¿qué dice el Señor Jesús? Les hubiera dicho, ¿no? Pero el Señor dijo: voy a preparar lugar. O sea, hay algo más que esto que vemos hoy. Hay algo más que todas estas situaciones difíciles. Algo, una herencia que no se corrompe, una herencia que no se mancha, una herencia que no se devalúa con el tiempo, ¿no? Una herencia que nadie se la puede robar, ¿no? Y que el Señor tiene preparada, reservada para sus hijos, para ti y para mí. Y dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra respuesta al sabernos elegidos por Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? Decíamos gracia y paz, dice el versículo 2, pero ahora nuestra respuesta es adoración al Señor. Y es lo que dice Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro consideró la salvación de Dios, cuando Pedro consideró esta obra del Señor en la cruz, ¿no?, rociándonos con su sangre, proveyendo perdón. Cuando Pedro consideró todo esto, lo único que pudo hacer es alabar al Señor, alabanza al Señor, ¿no? Esto se debe especialmente a que el motivo de la obra de Dios se encuentra en Él, no en nosotros. Si nosotros hubiéramos participado en nuestra salvación por obras, dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Si hubiera sido por nuestras obras, pues sí tendríamos algo de qué gloriarnos. Pero como todo el mérito está en nuestro Dios y no en nosotros, quien merece toda la gloria, quien merece toda la alabanza, es Él y no nosotros. Lo vamos a leer más adelante. Dice la Nueva Traducción Viviente de este mismo texto, versículo 3, Nueva Traducción Viviente, dice: que toda la alabanza sea para Dios, que toda la alabanza sea para Dios, porque Él es el único digno, no nosotros, no nosotros. Salmo 115, versículo 1, Salmo 115, 1. Dice así: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. ¿Por qué dice? Por tu misericordia y tu fidelidad, ¿no? Aquí dice: por tu misericordia y tu verdad, no a nosotros. ¿Quién es el que tuvo misericordia de nosotros? El Señor. Así que la gloria no es para nosotros, así que el mérito no es para nosotros. Lo hemos dicho y lo repetiremos, ¿no?, para que nos quede bien claro: nosotros no tenemos mérito alguno en nuestra salvación. No tenemos nada de qué gloriarnos, sino ha sido por su misericordia y por su verdad y por su fidelidad, ¿no? Toda su bondad para con nosotros comienza con la misericordia. Toda la bondad de Dios para con nosotros comienza con su misericordia. Podemos pensar, bueno, te voy a leer algo que dice Spurgeon para que pueda quedar más clara esta idea. Dice, Spurgeon decía así: ningún otro atributo podría habernos ayudado si se hubiera rechazado la misericordia, ¿no? Está hablando de los atributos de Dios. Ningún otro atributo podría habernos ayudado si se hubiera rechazado la misericordia. Como somos por naturaleza o por nuestra propia naturaleza, la justicia de Dios nos condenaría. La justicia de Dios nos condena, ¿no? Dice Spurgeon: la santidad, al vernos, frunce el ceño, ¿no? El poder nos aplasta. La verdad confirma las amenazas de la ley, ¿no? La verdad confirma el juicio, ¿no?, sobre nosotros, y la ira tendría que cumplirse en nosotros. Dice Spurgeon: es de la misericordia de nuestro Dios
que comienzan todas nuestras esperanzas. Es un Dios justo, pero que no nos ha dado de acuerdo a lo que merecemos por justicia, sino que Dios nos ha hablado y nos ha tratado con misericordia. Es un Dios santo, es un Dios poderoso, ¿no?, que podría destruirnos en cualquier momento, ¿no? De hecho, Nehemías lo dice, lo estudiaremos más adelante los domingos, ¿no? Si no fuera por tu misericordia, ya estaríamos todos consumidos, dice Nehemías. Bueno, dice el libro, ¿no?, de Nehemías, ¿no? Es por su misericordia o en la misericordia del Señor que comienza nuestra esperanza. El Señor es misericordioso, el Señor es Padre de misericordias, dice la Biblia, ¿no? Lento para la ira y grande en misericordia. Por su misericordia lo alabamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha dado una nueva vida y nos ha dado esperanza. Dice Efesios 2, del 1 al 4, dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Te das cuenta que está hablando de una condición? Una condición. Él nos dio vida cuando estábamos, dice aquí, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿no? La misericordia tiene que ver con la condición en la que estamos o estábamos, ¿no? Versículo 2 dice: en las cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ya no en nosotros. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y aquí hay un contraste, pero Dios, no nosotros. Nosotros estábamos en esta condición de muerte espiritual como fruto de nuestros pecados. Pero Dios, que dice aquí, que es rico en misericordia, que es rico, su gran misericordia, dice Pedro, ¿no?, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Por gracia han sido salvos. Estábamos en una condición en la que necesitábamos misericordia para salir de esa condición. Y Dios, que es rico en misericordia, que es el más misericordioso, y debido al gran amor con el que te ama, ¿no?, te dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿no? Dice también John MacArthur: la misericordia se centra en la miserable condición del pecador. La misericordia se centra en la miserable condición del pecador. Dice también, sigue diciendo John MacArthur: misericordia no es lo mismo que gracia. La misericordia tiene que ver con una condición miserable del individuo. Ya veíamos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en esa condición, dice aquí, el Señor nos salva por su misericordia. Mientras que la gracia tiene que ver con su culpa. Nosotros somos culpables, ¿no?, y esa culpabilidad es la que nos lleva a la condición en la que estábamos. La culpabilidad nos lleva a la condición de muerte espiritual. Somos culpables, ¿no?, y esa culpabilidad trae muerte. La paga del pecado, hemos pecado, y nos trae una condición, la muerte, ¿no? La misericordia divina lleva al pecador de la miseria a la gloria, ¿no?, de esa muerte a la gloria. Un cambio de condición.
Estábamos muertos y ahora estamos vivos en Cristo. Y la gracia divina nos lleva de la culpa a la absolución. Ahora somos declarados justos. Un cambio de posición. La misericordia cambia mi condición, la gracia cambia mi posición. La misericordia me libra de la muerte, de mis delitos y pecados, ¿no? La gracia me libra o me absuelve de mis pecados, de mi culpabilidad, ¿no? El Señor fue misericordioso con nosotros, tuvo compasión de nosotros, viéndonos en esa condición. Nadie de nosotros estaba bien delante de Dios cuando fuimos el objeto de su misericordia y de su gracia, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos. Yo de pronto hago el ejercicio de pensar en dónde estaría hoy si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor. Pues en alguna cárcel tal vez, muerto físicamente, ¿no? Lo que yo haría me hubiera llevado a eso. Pero hoy estamos con una vida, con esperanza, gracias a la misericordia del Señor. ¿El Señor ha mostrado misericordia para contigo? Haz conmigo ese ejercicio, no nos lo platiques. Pero ¿dónde estarías si el Señor no te hubiera salvado? ¿Dónde estarías hoy si el Señor no te hubiera librado? ¿Dónde estarías si el Señor no hubiera mostrado su gracia, quitándote la culpabilidad, ¿no? Y hoy, como dice 1 de Pedro 1:3, según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza. A una esperanza, dice aquí, viva. Lo veremos con mayor detalle la próxima semana. A una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección del Señor nos da ahora esperanza, que como te digo, más adelante estudiaremos ese pasaje. Así que, hermano, piensa en las múltiples misericordias de Dios. Piensa en la gracia y la paz. El salmista decía: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tus beneficios. No olvidemos y busquemos que nuestra alma recuerde todo el tiempo de donde el Señor nos ha librado, todas las bondades que hemos recibido a través de Él, ¿no? Es el que ha sanado mis dolencias, el que sacó del pozo nuestra vida, ¿no? El que no nos ha dado conforme. Dice también el libro de los Salmos, que hizo quitar, ¿no? Así como está lejos el cielo de la tierra, ¿no? Alejó nuestras maldades de nosotros, ¿no? Todo por su misericordia y por su gracia. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor, no podemos entender, Señor, esta gran misericordia. No podríamos entenderla sin pensar en Jesucristo, sin pensar que tú, Señor, un Dios justo, tenías que aplicar justicia, pero no lo hiciste sobre nosotros, Dios. Tú aplicaste tu justicia sobre Jesucristo, quien se dio como propiciación, Señor, quien tomó nuestro lugar, ese lugar de juicio que nos correspondía a nosotros, Señor. Y has mostrado tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, Padre. ¿Quiénes somos nosotros para que nos hayas amado de esa manera, Dios? ¿Por qué, Señor? No podríamos entenderlo. ¿Por qué enviaste al justo y a tu amado Hijo a morir por mí, Señor, que era tu enemigo? No podemos entenderlo, Señor. Como el justo fue entregado por el pecado, has tenido misericordia. Eres un Dios justo.
pero eres un Dios amoroso, pero eres un Dios misericordioso que nos amas, Señor. Le decías a tu pueblo: con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia, Señor. Gracias por esa misericordia y amor, Dios. Y hoy, Señor, te decimos que tú te acuerdas, Señor, de que somos polvo, pero nuestro corazón, pero nuestra mente, Señor, quiere servirte, quiere obedecerte, quiere honrarte, Señor. Aunque tú conoces nuestra condición, Dios, de miseria, como decía el apóstol Pablo. Pero las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria a través de Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, te honramos. Bendito sea, Señor. Honrado y alabado sea tu precioso nombre por tu gran misericordia. Bendito eres, Señor. Te alabamos, te honramos, te amamos, Señor. Te loamos, Señor. Te damos todo el honor, te damos toda la gloria a ti, Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, Señor, toda la gloria. Te honramos, Señor, te bendecimos y damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Buenas noches.